Buen día, apreciados estudiantes. En este momento vamos a dar inicio a la web conference con el tema de lógica proposicional. Dentro de los aspectos importantes para este espacio es considerar que la lógica, teniendo como base que, nos, que su origen de logos nos indica conocimiento de sabiduría, que es una ciencia que eleva hasta la parte espiritual, pensamiento, razón e inteligencia. Por eso, lógica se define como la ciencia del pensamiento y de la razón. Esta la lógica la estamos aplicando diariamente desde el momento que nos despertamos con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, de mirar actividades a realizar en un orden lógico, de tal forma que podemos optimizar cada una de nuestras actividades y el tiempo. Definimos una proposición como aquella oración que puede tener un concepto de falso verdadero. Siempre va incluido un verbo, un sujeto, verbo y un predicado que nos indica una acción. Tenemos los ejemplos de unos términos como exclamaciones interrogantes, frases imperativas o expresiones que no son proposiciones, como por ejemplo, excelente aprender matemáticas, ¿quién fue el que dijo que las matemáticas no son exactas? Levanta la mirada al éxito. Estas son mm, oraciones que no son proposiciones, no nos permiten determinar un valor de verdadero y falso. Tenemos clasificado dos tipos de proposiciones que son las simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. En las simples, pues no tenemos un operador lógico relacionado, caso contrario en las opuestas, siempre estamos utilizando dos o más proposiciones simples. Por ejemplo, Juan juega en el patio, es una proposición simple. Juan juega en el patio y Carlos en el jardín, una proposición compuesta. Dentro de los operadores lógicos o conectores lógicos que vamos a manejar, va a ser el no, la y, o el entonces, sí, solo sí. Es decir, vamos a trabajar la tabla de la negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional, cuyos notaciones son los símbolos que aparecen en pantalla para el caso de la disyunción, conjunción, implicación, equivalencia o negación. Una tabla de verdad nos permite entonces identificar el valor de certeza de una proposición. Adicional a ello, si esta proposición es de carácter simple o compuesto, pues vamos a utilizar esas tablas de verdad para basarnos en la construcción de una tabla final. Tenemos como tal la negación, en este caso la tabla nos implica si una proposición es verdadera, al negarla queda falsa o caso contrario, si la proposición es falsa pasa a ser verdadera. La conjunción, donde tenemos el conector y, entonces tenemos dos proposiciones P y Q. La tabla nos explica que si las dos proposiciones verdaderas su solución es verdadera, pero si tenemos combinación de verdadero falso, falso verdadero, las dos falsas, cualquiera de ellas es falsa su solución. Tenemos la tabla de la disyunción, donde tenemos dos proposiciones para este caso, y hablamos de la proposición P o Q. Si las dos proposiciones son verdaderas, nos da verdadero. Si la primera es verdadera, segunda falsa, nos da verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, nos da verdadero. Pero si las dos son falsas, no, da falsa. La condicional, entonces hablamos si P, entonces Q. Quiere decir que tenemos un antecedente donde nos lleva a un consecuente o una consecuencia, a una consecuencia.
Tenemos entonces para el caso P, entonces Q, donde es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cualquier otra combinación nos da verdadero. En la bicondicional normalmente se encuentra con expresiones como sí, solo sí. Tenemos P, sí, solo sí, Q. En este caso la tabla nos presenta que si los dos valores son verdaderos nos da verdadero o si los dos valores son falsos nos da verdadero. Si es verdadero falso o falso verdadero, las soluciones son falsas. Para el desarrollo de estos ejercicios debemos tener muy presente los signos de agrupación que son los paréntesis, paréntesis cuadrado, las llaves, los símbolos de la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y la negación como tal. Al momento de desarrollar estos ejercicios es importante empezar desde el paréntesis más externo hasta el más externo en su orden para poder obtener una respuesta adecuada. Otro elemento que es muy importante es cómo voy a construir la tabla de verdad. ¿De dónde parte el número de filas? Para determinar el número de filas debemos conocer muy bien el número de proposiciones. Utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que tenemos. De allí entonces podemos obtener, si tenemos una proposición, únicamente una, tendremos una tabla de verdad de 2 filas. Si tenemos dos proposiciones simples, utilizamos la fórmula, tenemos 2 a la 2, tendríamos 4 filas para esa tabla. Si nuestro ejercicio está compuesto por 3 proposiciones simples, tendríamos 2 a la 3, que es tener 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 a la 3. Y en su orden, allí obtenemos nuestras filas. Importante considerar si, por ejemplo, tenemos esa tabla de 8 filas, debemos asignarle un valor a P, Q, R, donde de izquierda a derecha estaríamos asignando para R verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Para Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Para P, 4 verdaderas, 4 falsas. De igual forma, si yo estoy muy segura de la información, sencillamente si son 8 filas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, falsas. Y para R tendríamos verdadero, falso, hasta completar las 8 filas. La respuesta de la tabla de verdad nos permite identificar si la proposición o los valores de verdad nos brindan una tautología, que es cuando todos los valores dan verdadero, o una contradicción cuando toda su solución es falsa, o una contingencia cuando encontramos unas proposiciones verdaderas y otras falsas. Dando claridad a los ejercicios que están propuestos para esta unidad 1, encontramos que lo primero es tener muy pendiente, muy presente que vamos a tener nuestra actividad disponible hasta el 11 de marzo, que debemos entregar 3 ejercicios desarrollados, uno de tarea 1, proposiciones, tarea 2, tablas de verdad, tarea 3, problemas de aplicación. Ese como tal va a ser nuestro trabajo, por supuesto, considerando todos los elementos que solicitados en la guía de actividades. Encontramos una tarea 1 donde nos pide determinar el valor de verdad. Allí no debemos construir tabla de verdad, solamente hacer el análisis de acuerdo a la proposición compuesta que nos plantea y de acuerdo a ello también necesitamos organizar la proposición compuesta en lenguaje natural y determinar, de acuerdo a este análisis, el valor de verdad, conociendo cuál es el valor para P y para Q en este caso. El ejercicio que está planteado en la guía de actividad nos dice: P, 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Q, Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. La proposición compuesta que está planteada es P, entonces Q, sí, solo sí, negación de P o Q. La proposición compuesta en lenguaje natural para este caso sería: si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, entonces Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Sí, solo sí, 3 colombianos no han ganado el premio Nobel o Gabriel García Márquez
ganó un Nobel de Paz. Para determinar el valor de verdad, digo que P es igual a falso, Q igual a falso. En su orden tomo las tablas de verdad de la condicional, bicondicional, de negación y de la disyunción. Inicialmente opero los valores de lo que está entre paréntesis. Luego voy abriendo el análisis y voy determinando el valor de respuesta para esta proposición. El siguiente ejercicio nos habla de las tablas de verdad. ¿Qué nos solicita? Nos solicitan que eh, la expresión en lenguaje simbólico formal generara una tabla de forma de verdad manualmente y a través del simulador Truth, comprobar el resultado de la tabla de verdad manual versus simulador Truth, considerando como ejemplo, para el caso P, somos estudiantes de la UNAD, Q, estamos en webconferencia de curso de pensamiento lógico matemático. La proposición compuesta en lenguaje normal que tenemos planteada para este caso es P, entonces Q, si solo si, negación de P o Q. La proposición compuesta en lenguaje natural para esta proposición nos quedaría, si somos estudiantes de la UNAD, entonces estamos en la web conferente del curso de pensamiento lógico matemático. Si, solo si, no somos estudiantes de la UNAD, estamos en la web conferente de pensamiento lógico matemático. Con estos valores y con la proposición compuesta formal, podemos ya empezar a construir nuestra tabla de verdad. Recuerden siempre llevando un orden. Una vez tenemos nuestra tabla de verdad, debemos entrar al comprobador del simulador, al simulador Truth, que lo encontramos dentro del entorno de aprendizaje práctico. Está el enlace. Sencillamente es copiar la proposición y ejecutarla. De acuerdo a ello, lo ideal es que tanto la tabla de verdad como la brindada por el simulador sean totalmente iguales. El otro tarea 3, que es problema de aplicación, nos pide la definición de las proposiciones simples. Estas mismas proposiciones plantearlas en lenguaje natural, generar una tabla de verdad manual y a través del simulador, comprobar el resultado de la tabla de verdad y el simulador y definir si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia. Para el caso, el ejercicio que planteo es: Sofía conversaba a través de CAT con su compañera de grupo colaborativo respecto a la finalización del periodo académico. Luisa le comenta: si apruebo el curso de pensamiento lógico matemático, ¿será porque mis actividades cumplieron con la rúbrica o será que mi hermana hizo bien mis tareas? Mi hermana tiene 5 años. No es el caso que mi hermana haya hecho mis tareas, luego mis actividades cumplieron con la rúbrica. De allí determino las proposiciones simples. Para este caso, apruebo el curso de pensamiento lógico matemático. Q, mis actividades cumplieron con la rúbrica. R, mi hermana hizo muy bien mis tareas. Declaro la proposición compuesta en lenguaje natural. Entonces, abro, si apruebo el curso de pensamiento matemático, entonces mis actividades cumplieron con la rúbrica. O mi hermana hizo bien, hizo mis tareas. Mi hermana no hizo mis tareas, por lo tanto mis actividades cumplieron con la rúbrica. Planteo la declaración de proposiciones compuestas en lenguaje formal, es decir, como la fórmula de razonamiento para ello, donde digo, abro corchetes, paréntesis cuadrado, P, entonces Q, paréntesis Q o R, cierro paréntesis, paréntesis cuadrado y negación de R, cierro corchetes. Esto todo representa el antecedente, entonces Q, que es la gran conclusión. Aplico la tabla de verdad, para este caso obtengo una contingencia. Como tal, esta sería la presentación a nivel de contenido, tanto del ejercicio como de la guía de actividades.